Muy bien, Sergio, gracias por atender a los Turelo. Está allí desde Buenos Aires y, por supuesto, la primera pregunta está referida al tono que ha tenido la campaña electoral que, según todas las muestras, y obviamente ha sido palpable por los ciudadanos, hubo apatía, desinterés y hasta, si se quiere, cierta molestia porque los candidatos, más que efectuar propuestas, se atacaron entre sí, Sergio. Sí, hasta ahora ha sido una campaña caracterizada justamente por los atributos. Yo espero que de cara a noviembre, el 14 de noviembre, que es la elección definitiva, las campañas afinen la puntería, sean más creativas, más profesionales. A la vez va a haber menos competencia porque muchos candidatos van a quedar obviamente descartados este domingo. Pero hasta ahora esos han sido los atributos. Yo creo que esto obviamente no es un fenómeno solamente argentino. Hemos visto en otros países de la región, del mundo, relativamente bajos niveles de participación. En Chile, por ejemplo, recientemente. Es cierto que cuando hay altos niveles de polarización, como en Estados Unidos, hubo más participación, pero el sistema electoral ahí se había flexibilizado mucho, ¿no? Para justamente generar incentivos a la participación electoral. En nuestro caso, me parece que también la pandemia puede ser un factor adicional en desalentar, digamos, la participación del electorado, sobre todo de los segmentos de mayor edad, ¿verdad? Recordemos que en la Argentina es solamente un 30 y tanto % de gente con 2 dosis, más del 60 con una sola dosis y 15 que no tiene nada, ninguna vacunación, ¿no? Así que eso también puede explicar, digamos, un menor nivel de participación. Bueno, decía Sergio, allí una campaña caracterizada por más frases que acciones y propuestas concretas. En ese sentido mencionabas la pandemia como un factor que puede tener su peso, por ejemplo, la asistencia a las urnas. Pero ¿qué otros factores en el electorado ves que puedan tener peso específico a la hora de elegir? Ya sea la cuestión económica, sanitaria, ideológica. Creo que estas elecciones van a ratificar una tendencia que vemos en la Argentina desde el 2015 y es la competitividad entre dos grandes coaliciones que pueden alternarse en el poder, pero que en conjunto representan a más del 80% del electorado. Creo que a nivel nacional eso va a quedar ratificado en estos comicios. En un contexto en el cual hay turbulencia en la política en muchos países, incluyendo algunos que eran muy estables políticamente, como, insisto, el ejemplo de Chile, creo que esto es un rasgo característico de la Argentina. Desde ese punto de vista creo que no va a haber grandes cambios. Ahora, indudablemente la principal preocupación del electorado es sin duda en lo económico. Ahí lo que vemos es que el gobierno sigue asignando las responsabilidades al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno de Cambiemos y sobre todo a la pandemia. No asume responsabilidades, digamos, por los problemas económicos que el país ha tenido. Recordemos que la Argentina cayó mucho más que el promedio de la región y el mundo. Es uno de los países que más cayó en el contexto de la pandemia, casi 10% del Producto Interno Bruto. Se podrá revisar un poco esa cifra, pero digamos fue una caída realmente extraordinaria y que la recuperación este año no compensa esa caída, ¿verdad? Bien. Podrá crecer 6-7% de la economía. Así que el gobierno le asigna a la oposición la responsabilidad de la pandemia. Sí. La oposición, por supuesto, focaliza en el mal manejo de la pandemia y en las inconsistencias en la política fiscal y monetaria, pero no creo que hayan aprovechado el contexto económico y la preocupación que eso tiene la ciudadanía. Bien. Sergio, bien hablabas vos de la falta de autocrítica, ya abordamos ese tema, pero antes me quería terminar el tema de lo que han sido las campañas para preguntarte, vos que sos un analista de la opinión pública, un encuestador, si ciertos hechos disruptivos que hemos visto, utilizar palabras que no estábamos acostumbrados en la campaña, malas palabras dirían nuestras abuelas, de utilizar imágenes, por ejemplo, una candidata en el Congreso posando, digamos, desnuda, prácticamente desnuda. Casi como una bailarina, casi como una bailarina de showmatch, etcétera. Digamos, ¿eso rinde o porque en las redes sociales tiene mucha repercusión? ¿Qué sucede a la hora del voto con esas actitudes? En principio yo no creo que eso tenga gran impacto. Me parece que, por supuesto que, digamos, yo en lo personal rechazo el uso de palabras así tan vulgares o casi tumberas, ¿no? En el debate político. Bien. Pero lo veo como un intento de acercarse fundamentalmente a los votantes más jóvenes. Hay una gran frustración
en la política en general, en el oficialismo nacional en particular, porque los jóvenes que ellos pensaban que era casi un voto cautivo, ahora están mostrando otras tendencias, sobre todo en los grandes centros urbanos, en particular la ciudad de Buenos Aires, hay un crecimiento significativo de la figura de Javier Milei, ¿verdad? Es decir, la rebeldía no es en absoluto un atributo que se orienta hacia la izquierda, puede buscar otras orientaciones ideológicas en función del contexto. Si el establishment de la política es de izquierda, la rebeldía es de derecha, ¿no? Como estamos viendo ahora. Algo parecido había ocurrido en Estados Unidos en la década del 80, también en el Reino Unido. No es la primera vez que vemos fenómenos de estas características, ¿no? Bien. Entonces creo que eso explica el uso de esta clase de, digamos, de conceptos, incluso de medios como TikTok, ¿no? Pero y respecto, digamos, a la erotización de las campañas, tiene que ver con candidatos relativamente marginales, ¿no? No creo que haga la diferencia esto a la hora de entender el comportamiento electoral. Sí, me quiero profundizar en el tema jóvenes, que es donde se ha centrado muchas de las campañas en las últimas semanas, Sergio, preguntándote si realmente es un segmento etario que puede ser decisivo de cara a lo que va a ser el 14 de noviembre. Este voto millennial, como se le dice, ¿puede llegar a tener peso para definir una elección? Primero la definición, ¿no? Porque es un concepto que abarca votantes entre 16 y 30 y pico de años, ¿no? Es un número enorme de votantes. Así es. Y en un contexto tan competitivo todos los nichos valen, y como hay un número mayor de votantes que están desinvolucrados de la política en ese segmento, por supuesto que la intención de focalizar en ellos, llegar con otros medios, con otras narrativas, es entendible, ¿verdad? Creo que hasta ahora no ha habido ningún método particularmente eficaz. Y lo que muestra en todo caso el fenómeno de Milei es que cuando hay genuino interés no hace falta ser demasiado imaginativo ni con los discursos ni con las redes sociales, ¿no? Claro. El interés surge espontáneamente. Muy bien, pero las acciones de las campañas son entendibles porque la competitividad entre las dos grandes coaliciones es efectivamente muy intensa, ¿no? Bien, para concluir, Sergio, comenzamos a hablar un poco de la apatía, del desinterés de la sociedad, etcétera. Este divorcio entre la clase dirigente que habla de algunos temas y la sociedad que no se ve representada en esos discursos, en los planteos de la campaña, ¿qué puede conducir hacia el futuro en lo que es la democracia en Argentina? Vemos ejemplos preocupantes a lo mejor en Brasil y en otras partes del mundo. ¿A dónde puede desembocar este divorcio entre la clase política, la clase dirigente que tiene sus propias peleas y la sociedad que está preocupada por otros temas? En el largo plazo, si esto no se corrige, obviamente se puede profundizar algo que ya ocurre en la democracia contemporánea, también en la Argentina, que es lo que se llama crisis de representatividad. Es decir, que los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos pierden ese vínculo que es en parte emocional, en parte, digamos, un vínculo fundamental desde el punto de vista identitario, pero que en definitiva es lo que hace la lógica del sistema democrático, ¿no? También es cierto que muchas veces esto genera grandes cambios porque hay movimientos, sobre todo desde la sociedad civil, de abajo hacia arriba, que genera transformaciones, que en muchos casos son positivas, en otros tienen connotaciones negativas, como ocurre en Chile, donde también hubo un divorcio entre la sociedad y la clase política. Hizo muchas cosas excelentes, obviamente, pero hubo efectivamente una situación donde se ignoraban algunas demandas, sobre todo de jóvenes, sectores medios emergentes, y terminó el proceso que estamos viendo ahora, en la reescritura de la Constitución, ¿verdad? Veremos qué sale de eso, pero en principio hay que tener en cuenta que estos desacoples a la corta o a la larga generan turbulencias. Perfecto. Yo para cerrar, Sergio, brevemente, ¿vos crees que a partir de esta elección lo que se dice en la calle es que mucho no va a cambiar? ¿Vos crees que efectivamente es así, que realmente acá se disputan estas dos fuerzas, oficialismo y oposición, el control del Congreso, pero en la práctica para el ciudadano poco va a cambiar? Las elecciones son este domingo, las primarias. Las elecciones definitivas son el 14 de noviembre. Estamos en un ciclo electoral, ¿no? Y yo diría que ex ante es difícil saber lo que cambia. El equilibrio del Congreso es fundamental para la vida de la gente, por más que la gente no lo comprenda. Lo que se debate en el Congreso, lo que ocurre en las instituciones, afecta fundamentalmente nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Así que yo creo que es muy importante votar, es muy importante expresarnos democráticamente, aceptar el resultado de las urnas. Dos cosas muy importantes de esta elección que no quiero
dejar de destacar son las siguientes. Nadie duda de la transparencia del proceso electoral. Esto no ocurre en Brasil, esto no ocurre en los Estados Unidos, en muchos países están poniendo en duda la transparencia de las elecciones, esto no ocurre en Argentina y es muy importante. Y la segunda cosa es que hay un reclamo por trabajo genuino. Incluso los sectores piqueteros, el oficialismo, reconocen que los planes sociales ya no sirven y que lo que es importante acá es generar empleo. Fundamental que este debate se profundice porque esto implica reivindicar el papel del sector privado en la Argentina, que es el único que genera empleo genuino. Bien, gracias Sergio por este contacto con Córdoba a través de Canal C y por supuesto muchas gracias por tu aporte. Un placer, hasta pronto. Bueno,